El Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. Estamos estudiando la palabra de Dios y estamos viendo qué sucede o qué debe suceder en la vida de una persona que conoce a Cristo. ¿Cómo usted está segura de que Cristo vive en usted? Que pueda decir, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cómo usted puede tener la certeza de que eso es una realidad en su vida? Hemos comenzado, desde que comenzó el año, esta serie que hemos titulado Ser para Hacer. Dios no quiere activistas, personas que solamente hagan. No es que hacer o brindar un servicio para el Señor sea malo. No, es buenísimo. Pero podemos enfocarnos solamente en hacer y olvidarnos de ser. Y eso lo vamos a ir explicando y profundizando lo que este concepto quiere decir. Dios quiere que seamos auténticos cristianos y como resultado de nuestra autenticidad, de nuestra relación cercana, estrecha, íntima con Él, entonces nosotros podamos servirle. Así que nosotros vemos que las Escrituras nos da una pauta clara de lo que es la persona que viene a Cristo, qué sucede, qué debe acontecer en su vida. Por eso, cuando una persona recibe la salvación por pura gracia, esa persona es una nueva criatura. El que viene a Cristo no solamente es hijo, sino también discípulo. Y quiero comenzar hoy repasando, como es mi costumbre, lo que dije el domingo anterior acerca de lo que es un discípulo. Si usted le entregó su vida a Cristo, si usted recibió el regalo de la vida eterna, si usted es nueva criatura, usted es hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o autoridad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Quiere decir que espiritualmente hablando, somos hijos de Dios cuando nosotros recibimos a su Hijo y creemos en Él para salvación. Pero no solamente somos hijos en ese momento también nos convertimos en discípulos. Y por lo tanto tenemos que iniciar un proceso que nunca termina, que es el proceso de aprender del Señor. Porque la palabra discípulo lo que significa literalmente es que es un aprendiz, alguien que aprende. Y ese proceso de aprendizaje se hace a través de lo que nosotros llamamos discipulado. Quiere decir que cuando una persona viene a Jesucristo, no solamente es hijo, sino que ya automáticamente es un discípulo e inicia un proceso de crecimiento espiritual que nosotros llamamos discipulado. Y una buena definición para discipulado es el proceso que nos lleva a imitar a Cristo, guiados por otros más experimentados que nosotros, mediante el estudio sistemático de la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la oración y el acompañamiento. Esto se da
en un ambiente donde compartimos, donde nos rendimos cuentas y socializamos todas las dinámicas que se pueden dar en un ambiente de cercanía, sin poses, sin máscaras, presentándonos tal y como somos para ir creciendo y fortaleciendo esas áreas de nuestras vidas. Y ese modelo lo vemos entre Jesús y sus discípulos, lo vemos entre Pablo y sus colaboradores. Entonces, ¿qué interviene en este proceso de discipulado? La palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos va guiando, las prácticas de disciplinas espirituales. No estamos acostumbrados porque somos bebés espirituales y tenemos que aprender esas disciplinas espirituales, pero esas disciplinas espirituales se van desarrollando. Así como cuando nosotros nacemos, comenzamos un proceso de aprendizaje. Vamos desarrollando nuestras habilidades psicomotrices, vamos teniendo una dependencia, vamos siendo guiados hasta que vamos desarrollándonos. Y esas disciplinas espirituales hay que cultivarlas y se deben más a un acto de obediencia que a un deseo interior. Y vamos orando, aunque no tengamos deseo de orar, vamos aprendiendo lo que es la oración, vamos aprendiendo cómo nosotros debemos hablar con Dios, vamos conociendo el carácter de Dios y sobre la base de ese carácter nos vamos relacionando con Él, vamos desarrollando la vida devocional de ir cada día a la palabra de Dios, esperando que el Señor nos hable, meditando en sus palabras. Todo eso es parte de las disciplinas espirituales que nosotros vamos desarrollando. Y está involucrado un mentor o una mentora que nos va acompañando, a quien nosotros le rendimos cuenta, a quien nosotros conversamos y le hablamos de nuestras vidas. La vida cristiana, como Cristo nos la modeló y enseñó, no se vive sola. Por eso es la comunidad de la iglesia, donde somos miembros los unos de los otros, donde interactuamos, donde compartimos. Así como nuestros cuerpos están armoniosamente sincronizados, así nosotros debemos cultivar esa vida como iglesia, como pueblo, para estar armoniosamente sincronizados. La Escritura dice en el Salmo muy conocido, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque juntos, sin armonía, es un problema. Por eso yo tengo que ser un agente de armonía en la iglesia. Por eso, cuando le vengan con quejas, cuando le vengan con chisme, dígale a la persona que le está diciendo ese chisme, mira, yo se lo voy a decir a la persona de la cual tú te estás quejando para que ustedes vean cómo se acaba el chisme. Pero eso uno lo aprende, porque yo reconozco que el chisme entretiene, yo lo reconozco eso. Imagínense que alguien se le acerque a usted y le diga, ¿supiste la última del pastor Otto Sánchez? Puede estar durmiendo y hace así, se despierta. ¿Qué pasó? Muchachos, si yo te cuento, hay chismosos profesionales que ponen puntos suspensivos y dicen, si yo te cuento, y hacen una pausa para despertar el morbo en el otro. Cuando una persona me viene con alguna historia, yo le digo, yo se lo voy a decir al otro. No, porque es que yo no quiero que usted piense que yo soy chismoso, es que ya lo estoy pensando. Entonces, pero eso se aprende. Lo que antes nosotros hacíamos, ahora no lo hacemos. Y el discipulado es vital. Porque es un proceso donde nosotros vamos creciendo.
Y ya lo que tenemos muchos años en el Evangelio, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que hemos crecido. Y miramos hacia adelante y nos damos cuenta que nos falta mucho todavía. Por eso es vital que nosotros entendamos que el discipulado es esencial, de forma tal que el Señor nos lo dejó como un mandato. Es por esto que en la comunidad cristiana, como veíamos antes, las personas que se congregan, no todas son cristianas. No todas están creciendo a la misma vez, pero sí, ya esa persona le entregó su vida al Señor y esa persona vive para Cristo. No solamente es hijo, sino también un discípulo y está en proceso de crecimiento. Hace algunos domingos presentamos algunos perfiles de las personas que están entre nosotros. Y la Escritura dice que el trigo crece junto con la cizaña. Y hacíamos la pregunta, ¿quién eres tú dentro de ese perfil, dentro de ese conglomerado de personas que nos reunimos aquí? No todos son creyentes. Incluso yo decía que podía identificarle y ponerle nombres a algunos. Estábamos presentando al que estaba perdido abiertamente y lo reconoce y dice, sí, yo estoy perdido, yo no soy cristiano, yo vengo a la iglesia, me gusta el ambiente, me gusta el airecito, me obligan, qué sé. Pero esa persona reconoce que no es creyente, reconoce que está perdida y se congrega. Está el jugador, aquel que juega la fe, que no toma las cosas del Señor en serio. Está el dudoso, hoy creo, mañana no. Está el intermitente que viene por un tiempo y se desaparece, como un flash. Y cuando tú lo ves, ¿cómo está? Ay, pastor, ¿cuánto tiempo? Sí, tenía tiempo que no te veía, espero que ahora sí, pero se desaparece, es mágico, desaparece. Está el creyente verdadero, está el discípulo y está el hacedor de discípulos. Y esto lo vamos a ver ahora con más profundidad y con más detalle. Pero lo cierto es que el Señor nos dejó el discipulado como ese proceso para que nosotros vayamos creciendo. Y si usted es un creyente, usted no solamente es un hijo del Señor, usted es un discípulo. Y un discípulo tiene que estar en este proceso de crecimiento constante. Si usted no está en ese proceso de crecimiento constante, si usted no está en esa dinámica del discipulado, si usted no se ha sometido a un grupo pequeño para que le guíen, para que le busquen, para que le instruyan, para que usted rinda cuenta, entonces usted necesita saber que esto no es una opción. Esto es un mandato, y que todo hijo de Dios, al ser discípulo, no solamente será sensible a ese mandato, sino que se va a someter gustosamente. Vuelvo y le recuerdo la frase de Lutero, que decía, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que ahogarlo todos los días. Realmente es un proceso donde estamos luchando, pero estas dinámicas y ese aprendizaje que es lo que transforma, nosotros no lo aprendemos solos, tiene que ser asistido. Y ese proceso nosotros le llamamos discipulado. Hay una diferencia operativa fundamental entre creer en Jesucristo y ser un discípulo. Creer en Jesucristo es un evento, es algo que sucede. Por eso, en otras exposiciones hacíamos énfasis de que todo el mundo que es verdaderamente hijo de Dios, que es un discípulo de Dios, que se ha convertido a Cristo, debe recordar ese evento. Y cuando llamo evento, es que debes recordar
el día que estaba muerto y nació de nuevo. Así le llama la Biblia. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué es? Ese día en que recibió el regalo de vida eterna, ese día se va a recordar por siempre. Quizá no recuerde la fecha o el día exacto de la semana, pero siempre va a recordar que ese día pasó algo en su vida, y es que vino el Señor a morar en él por medio de su Espíritu Santo. Entonces, eso es un evento. No existe de que yo me estoy convirtiendo poco a poco, o que casi yo me estoy convirtiendo a Cristo. O como me dijo una persona que después fue un hermano, ya está con el Señor, y me dijo: no, pastor, usted sabe que esto es muy serio, entonces uno tiene que ir de a poquito. Es como el poema de Rubén Darío que decía: casi me quisiste, casi te he querido, si no fuera por el casi me caso contigo. No es así. Nosotros no nos vamos convirtiendo poco a poco. Y poquito a poco ahí le vamos dando: Señor, mira, te entrego parte de mi vida, lo otro yo lo voy a seguir administrando. No es así. La conversión es un evento de un momento donde nosotros entendemos que somos pecadores y venimos rendidos a los pies de Cristo. Le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos y le decimos: nuestra vida la vamos a dedicar a ti hasta que tú nos llames a tu presencia. Ahora, el entender la vida cristiana, el conocer a Dios, su carácter, su voluntad, su propósito, lo que Él quiere para mí, lo que es profundizar en la Biblia, eso sí es un proceso. No nos convertimos poco a poco, ya casi, o voy convirtiéndome pero me falta. No, eso es un momento. Eso es un evento. Ahora, el discipulado, el crecer en el conocimiento del Señor y lo que Él quiere para nosotros, eso sí es un proceso de toda la vida. Alguien dirá: pero es que yo comencé a buscar a Dios. Bueno, tú dices eso, pero mira lo que dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay justo ni aún uno. Esto es lo que dice la Biblia. Y los cristianos nos caracterizamos por creer lo que dice la Biblia. Y nos caracterizamos porque ella es nuestra norma de fe. Es decir, lo que ella dice, nosotros lo creemos, y es nuestra norma de conducta. Lo que ella dice, nosotros lo hacemos. No solamente es nuestra norma de fe, sino también de conducta. Que es decir, creemos y hacemos lo que la Escritura dice. Es posible que tú entiendas que tú comenzaste a buscar a Dios, pero tú comenzaste a buscarlo, pero no fue de manera espontánea. El Señor comenzó a inquietarte y el Señor comenzó a mover las circunstancias para llevarte a Él. Y en un momento, en el tiempo y el espacio, Él te llamó a salvación. Y eso es una decisión de un momento. Es posible que por el camino que me llevó a mí hasta conducirme a Cristo y creer en Cristo es diferente de las circunstancias en que te llevaron a ti. En mi caso personal, yo nunca estuve en vicios que alteraran mi conducta. Yo nunca me he emborrachado. Yo no sé lo que es emborracharse. Nunca. Nunca me llevaron detenido a la policía porque hice algo indebido. Yo hice muchas cosas malas, pero que no violaban las leyes de los hombres aparentemente. O sea, que yo no tenía el perfil de un antisocial, claro.
pero ante los ojos del Señor estaba perdido. No hay una persona más resistente al evangelio que aquel que es una persona moralmente correcta, porque ella se ve a sí mismo y dice, no, porque yo no tengo nada de que arrepentirme. Aquel sí, ese sí necesita, pero yo no. Y esas personas caen en la trampa de su propia autojustificación. Por eso es que el Señor le dice a ese y al que ha delinquido muchísimas veces, a ambos le dice, no es justo ni a uno, ni a ti que eres un moralista, ni a ti que eres un abierto pecador. Todos están destituidos de mi gloria. Y de la única manera que tú moralista, que tú religioso, que tú persona decente y tú que eres un delincuente, de la única manera que ambos podrán ser salvos es si ambos se arrepienten de sus pecados. Si no, los dos van a convivir eternamente como vecinos en el infierno. Los dos. ¿Por qué Cristo hace eso? Porque de Él es toda la gloria y toda la honra. Si estábamos perdidos, sin salvación, sin esperanza, pero Cristo derrama esa gracia salvadora en nosotros, es para que le demos toda la gloria y toda la honra a Él. No hay otra manera. Pero el discipulado, una vez que hemos creído, es un proceso que el Señor lo da como mandato. Primero nos llama a ser discípulos. Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Es decir, el discípulo en sí también hace discípulos. Es un doble mandato. Yo como hijo del Señor soy un discípulo y yo como hijo del Señor tengo que hacer discípulos de todas las naciones, como nos dice la Escritura. Y eso se lo dio el Señor a sus discípulos como mandato. Y vamos a ver en el libro de los Hechos qué pasó con ese mandato del Señor. Es muy claro. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y el versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente o perseveraban en la doctrina. Y la palabra doctrina lo que significa es enseñanza. Pero ¿quiénes eran los que perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles? ¿Quiénes eran? Bueno, la respuesta está en el versículo 41. Vámonos a la precuela. Miren lo que dice el versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Y qué hacían estas personas? Se dedicaban o perseveraban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina y enseñanza son sinónimos. A la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a la oración. La palabra perseverar pudiera traducirse también como insistir de manera intencional. Es decir, lo que se convirtieron, ellos sabían no solamente que eran hijos, sino también sabían que eran discípulos. Por eso estaban con los apóstoles recibiendo sus enseñanzas. Y los apóstoles sabían a su vez que tenían que hacer discípulos. Por eso ellos le instruían. Quiere decir que el discipulado tiene uno que hace discípulos, que es una orden que haga discípulos, y tiene discípulos que es una orden del Señor de que deben ser discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, viene Cristo a nuestras vidas, nos convence de pecado por medio de su Espíritu Santo y nos convertimos en hijos de Él y discípulos. Las dos cosas al mismo tiempo. Pero yo quisiera que
meditáramos en las siguientes preguntas que he elaborado para que sea un estímulo a la meditación. Las preguntas nos llevan a pensar. Las preguntas nos conducen a que tenemos que dar una respuesta. Y he elaborado estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en las palabras discípulo o discipulado? ¿Qué viene a tu mente? Esa es la primera que quisiera que pensaran. No nos concentremos en las siguientes preguntas, sino en esa sola. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes el término discípulo y discipulado? Ya hemos explicado ambas. Segunda pregunta. ¿Te consideras un discípulo de Jesús? ¿Una discípula de Jesús? ¿Tú crees que eres un discípulo de Jesús? ¿Una discípula? Piensa. Si partimos del término discípulo, lo que significa es que es un aprendiz, alguien que aprende. Primero del Señor y después de alguien que le guía. Eso es un discípulo. El apóstol Pablo decía, sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea que todo apunta a Cristo. ¿Te consideras un discípulo de Jesús? Para ser un discípulo, primero hay que reconocer que nacemos pecadores. No importa lo moralista, lo correcto que yo sea, yo necesito urgentemente a Cristo en mi vida, porque eso es lo que dice la Escritura. Reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón por nuestros pecados al Señor, le decimos, Señor, perdóname, nos arrepentimos, me arrepiento de mis pecados, ven a mi vida, sálvame, quiero dedicar mi vida a ti. En ese momento el Señor le salva. Pero el Señor no le va a salvar si usted no reconoce sus pecados y se arrepiente. El Señor no va a decir, mira, eso yo se lo exijo a mucha gente, pero tú y yo es otra cosa. Entra, ven. Eso se usa aquí en la tierra. Esta es la entrada, sí, pero mira, en los conciertos, ay Dios mío, cuando estamos más abarrotados de gente que como estamos ahora, mira, estoy aquí, hay una fila larguísima. Yo espero que eso no suceda aquí, pero imagínense, sí, ven por detrás. No se debe. Tenemos que modelar la justicia. Pero en el cielo no hay cabildeo. No hay méritos personales. Todo lo que existe es Dios y su gloria y nada más. No hay cabida para presentar una tarjetita. Mira que me enviaron aquí. El Señor nos va a decir, yo soy el Rey del universo, no hay nadie por encima de mí. ¿Te consideras un discípulo de Jesús? Tercera pregunta, ¿por qué crees que eres un discípulo de Cristo? ¿Por qué? Medite en la pregunta. ¿Qué respuesta usted daría? ¿Por qué crees que eres un discípulo de Jesús? Si murieras hoy, como decimos en Evangelismo Explosivo, si murieras hoy, yo no quiero que usted se muera hoy, y el Señor te dice, ¿por qué tú crees que debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Toda respuesta que esté acompañada de algún pronombre posesivo es incorrecta. De entrada.
No, porque yo me convertí, no porque yo vine a ti, no porque yo hice esto, no porque yo hago buenas obras, no, porque no, todo está tan incorrecta. La única respuesta correcta es porque Cristo murió por mis pecados en el cielo, en la tierra. Porque Cristo, todo el mérito, toda la gloria, toda la honra, todo el honor recae en Cristo, no en nosotros. Si tu respuesta es negativa, es decir, que tú no eres un discípulo de Cristo, ¿qué te impide serlo? ¿Qué tan grande hay entre tú y Cristo que impida que el Señor oiga tu voz y que le impida al Señor quitar toda barrera y venir y rescatarte? ¿Qué tan grande hay en tu vida? ¿Qué tanto tú amas al Dios que te ha dado la vida, al Dios que te ha colmado de bendiciones? ¿Qué tanto tú estimas esas bendiciones que te has olvidado del Dios que la dio? ¿Qué atadura puede ser tan fuerte que no pueda ser quebrada por la sombra de la cruz? ¿Qué pecado tú tienes tan placentero que no puedas venir a Cristo y disfrutar del gozo eterno que le da tener la salvación? Hay personas, principalmente solteros, que me dicen: ay, yo no quisiera que Cristo venga sin casarme. Y después que se casan: ay, Cristo, ven pronto. ¿Qué te impide ser un discípulo de Jesús? ¿Qué tan grande hay en tu vida que tú lo estás viendo más grande que Dios? ¿Qué tan grande hay en tu vida que tú lo estás viendo más grande que Dios? El Dios que te dio todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo. Un autor dice lo siguiente, que me gustaría compartirlo con ustedes. Michael J. Wilkins dice: la vida es un viaje que produce aventuras emocionantes, expediciones peligrosas, caminatas monótonas y a veces pasajes dolorosos. Si bien todos emprendemos el viaje sin saber con certeza lo que nos espera en la siguiente parada, la maravillosa y profunda verdad ya del viaje en la vida cristiana es que no viajamos solos. Jesús nos llama a seguirlo en ese viaje como nuestro guía, como nuestro protector y como nuestro ejemplo. Cierro la cita. Bendito sea el nombre del Señor. No nos estamos enfrentando a este mundo solos. El Señor está con nosotros, nos guía, no nos libra de sufrimiento porque vivimos en un mundo de aflicción, pero qué dulce es tener dolor, pero a la vez tener la paz del Señor al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él tiene su Espíritu que lo envió, que es experto en consolarnos. Y de cuántos peligros también nos ha librado. Si tú crees que a pesar de ser cristiano, tú has pasado por muchos peligros y has sufrido mucho dolor, imagínate de lo que el Señor te libró. Hay personas que se quejan porque están pasando por cierta aflicción. No te imaginas de la que el Señor te libró. Eran más. Y de ellas te libró el Señor. ¿Por qué? Porque Satanás quiere la ruina de tu vida. La Escritura dice que el ladrón, refiriéndose a Satanás, ha venido para hurtar, matar y destruir, pero que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Si tú crees que tu vida ha sido desdichada, primero, eres ingrato o ingrata. Pero segundo, no te imaginas lo desdichada que fuera si Cristo no hubiera intervenido aún sin tú conocerle. Porque el Señor muestra su amor por nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor muestra su amor. Aún cuando yo no era creyente, el Señor mostraba su amor por mí, protegiéndome de cosas que me iban a dañar, aún cuando yo las planificaba. Claro, vivimos en un mundo caído, vamos a enfrentarnos al dolor, al pecado, al sufrimiento. Pero aún así, si fuera por Satanás, fuera sufrimiento total. Esto es un viaje maravilloso que no se camina solo. Un proverbio africano que siempre recuerdo dice: si vas cerca, te puede ir solo. Pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y el discipulado, los grupos celulares, es una manera de nosotros no andar solos en este caminar con Cristo. Una persona puede venir de visita aquí los domingos y solamente se congrega los domingos. Se está perdiendo en esta multitud. No está estableciendo relaciones. No estamos compartiendo como creyentes las diferentes experiencias y testimonios que nos ayudan a los unos a los otros a animarnos, a que un hermano me dé una palabra de consuelo, que me oriente. Solamente a través de esos círculos concéntricos es que nosotros vamos a crecer, porque así fue que lo diseñó el Señor. En el siglo I, Jesús llamó a sus discípulos para que lo siguieran y creó una comunidad, y esa comunidad se ha mantenido por los siglos. ¿Por qué? Porque son discípulos. Y los discípulos están aprendiendo constantemente los unos de los otros. Una vez que somos salvos, iniciamos ese viaje caminando con Cristo para no ser un simple creyente o alguien que diga que ha creído pero que no se ha insertado en esta vida comunitaria para crecer. Hay autores, y uno de ellos es Malcolm Gladwell, y estos autores como él, que escriben libros de investigación, de conclusiones, uno de sus libros, que se llama Los Fuera de Series, él dice lo siguiente: esa persona que escuchamos, que dice que se ha abierto camino ella sola, que no necesitó a nadie, que tuvo mucha oposición y hostilidades y contravientos y marea, con todo el mundo en contra, logró alcanzar su meta por sí sola. Él dice: eso es mentira. Nadie se hace a sí mismo. En nuestras vidas, en nuestro caminar, hay personas que nos impactan, nos influyen, que son determinantes. Personas que han sido clave para alterar el curso de nuestras vidas. Cuando tú investigas la vida de cada persona que ha tenido un éxito visible en algún área, algún punto de inflexión hubo en la vida de esa persona que le llevó a ser la persona que es. En la vida cristiana, atención jóvenes, no se camina solos. Tiene que tener personas que te guíen. Uno de los grandes problemas de este mundo es que en personas que son recurrentes en delinquir es porque tomaron decisiones trascendentales en su vida antes de tener la edad adulta. ¿Quiénes son las personas que tú sigues? ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Los artistas no solamente cantan canciones, tienen estilos de vida.
y comunican sus estilos de vida a través de su música, a través de su arte. Los filósofos de este tiempo ya no son los filósofos que nosotros veíamos, que eran pensadores, que escribían y influenciaban a los demás, interpretando la sociedad o las convenciones sociales del momento. Los filósofos de hoy en día son los artistas. La gente no solamente los sigue, sino también quiere ser como ellos. Se visten como ellos. ¿Quiénes son las personas que más están influenciando tu vida, hermano? ¿Cuáles son las personas que tú admiras? ¿Cómo tú vas a admirar y vas a imitar a alguien que aborrece al Dios que tú amas? ¿Tú tendrías como tu mejor amigo a alguien que aborrece o a alguien que odia a tu papá? Imagínate que alguien te diga, mira, yo soy amigo tuyo, pero yo no quiero saber de tu papá ni tu mamá. Yo los odio. ¿Tú serías amigo de una persona así? Sobre todo cuando tu padre y tu madre han sido buen padre. ¿Tú le permitirías tener una cercanía con alguien que aborrece lo que Dios puso en tu vida para que te guiaran? O a tu hermano o a tu hermana, que ha sido un buen hermano, una buena hermana contigo. O a tu madre que te crió y te levantó sola. ¿Tú serías amigo íntimo de alguien que diga, yo quiero ser tu amigo, pero yo odio a tu mamá? A ti, chica, que se acerca un satélite de esos que andan por ahí rondando y te dice, yo he tenido varias relaciones y yo te voy a poner mis condiciones. Yo no quiero saber de suegras. Tú no te imaginas las cantidades de suegras que yo he tenido. Algunas están en el cementerio, otras están... Pero yo te quiero a ti, pero no me hables de tu madre. Pero tú no la conoces. Yo odio a todas las suegras. ¿Tú estarías en una relación así? ¿A quién admira? Al burlador que blasfema el nombre de Cristo. ¿Cómo tú vas a consumir la música de un artista? Es todo lo contrario, porque si tú lo admiras, tarde o temprano te convertirás en él. Uno se fusiona en lo que uno admira. Por eso el discípulo se va convirtiendo, se va pareciendo más a Cristo. Por eso somos hijos, por eso somos aprendices de Cristo. Es un proceso que comienza y no termina. Al estudiar a Cristo, nos vamos pareciendo más a Cristo. Juan 5:39, examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Termino diciendo lo que dijo Spurgeon. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ampliar el alma es la ciencia de Cristo y el conocimiento de la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua de Dios. Además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo, que proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación del Padre, que proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay sanidad para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Ve y zambúllete en el mar
de Dios, en lo más profundo de Él, y piérdete en tu inmensidad. Y saldrás de allí como al levantarte de un verdadero descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de prueba, como la ferviente meditación de todo lo que es Dios.